primero que todo agradecer a cada uno de los presentadores del libro, Nicolás, Mariana, Ernesto, amigos, colegas cercanos a la investigación que estamos proponiendo desde este libro, y bueno, muy generosos con esto de participar y de colaborar en todos los niveles de las distintas actividades que vamos haciendo, siempre muy generosos. Bueno, yo quería contar un poco los agradecimientos que siento en este momento con este libro. En principio, quiero agradecer a... no sé si se está escuchando bien, ¿no? Sí. Agradecer al grupo de estudiantes y después investigadores que formaron parte y forman parte de este proyecto, de este libro, que bueno, que fueron participando de las distintas actividades, primero de un colectivo que constituimos CESPIP en el Instituto Gino Germani allá por el 2010, que intentaba discutir este nuevo abordaje pragmático dentro del paisaje sociológico y antropológico de la Argentina, y que bueno, con el tiempo se fueron transformando en investigadores y en participantes. Algunos están acá hoy, otros ya no están o participan en otros grupos, trabajamos en redes. Es como toda una cantera de chicos y de chicas que se fueron formando alrededor de esta experiencia que empezó con el CESPIP y que siguió con el GEAP, que es el Grupo de Estudios sobre Acciones en Público en el Instituto Gino Germani. Agradezco mucho ahí los aportes de todos y todas, cada uno de ustedes, tanto en los espacios de seminarios, de reflexión teórica que armamos dentro del Germani hace ya 10 años, más de 10 años, bueno, con la pandemia un poco intensificado también, porque por el trabajo virtual vieron cómo es esto, como muchos de ustedes en los de apuesta pedagógica, es decir, en las intervenciones en distintas materias que fuimos incorporando en la currícula de las distintas universidades, la UBA en principio, de grado, pero también en muchas maestrías y doctorados alrededor de esta propuesta de investigación. Y también de investigación, de aporte desde sus terrenos, ¿no? desde sus investigaciones empíricas, que fueron pasando por distintos lugares, ¿no? Desde movimientos de derechos humanos, colectivos medioambientales, reivindicaciones territoriales, problemas siempre ligados a la danza, al movimiento, mundo del trabajo, etc. Agradezco, la verdad que muchísimo, creo que este libro no tendría lugar sin todo este grupo que se fue armando. La segunda agradecimiento que quiero compartir con ustedes es a un conjunto de investigadores locales. Alrededor de las jornadas de sociología y antropología pragmática que se armaron en Buenos Aires en el 2018, justo antes de la pandemia, fue un poco como el inicio de este libro, y fue unas jornadas muy intensas, dos días muy intensos, vinieron gente de afuera, etcétera, y fue un poco como el germen de este espacio, de esta posibilidad, de esta apertura que significa este libro. Todos estos investigadores, algunos de los cuales están acá, siempre fueron y son sensibles por distintas vías, ¿no? A este tipo de abordaje, a este tipo de problemáticas que estamos promoviendo, interrogándonos a partir de todo este enfoque que siempre llamamos enfoque pragmático. En principio se manifestó esta generosidad de este colectivo de investigadores en ese debate de esas jornadas, donde, bueno, hubo una discusión y al mismo tiempo puesta en jerarquía alrededor de lo que es este abordaje pragmático en términos de reflexión sobre cuestiones teóricas, tradiciones, etcétera, pero también no se dejó de pensar esto un poco como termina siendo este libro, como un enfoque, digamos, si se quiere, orientado a la investigación empírica, orientado a la investigación social. En algún punto una entrada que nos permite hacer terreno, que nos permite enfocar problemas y enfocar terrenos de una manera particular.
Esto no se hubiera podido dar si no hubiera sido un poco con este debate y lo que fructificó en los artículos. Y obviamente que los artículos no puedo dejar de agradecer que todos, creo que el 98% de este libro tiene artículos inéditos, o sea, artículos originales que hicieron para este libro. O sea, verdaderamente la generosidad con la que compartieron esa investigación, que fue a su vez un proceso de colaboración, de discusión, en principio en el armado del artículo, ¿no? Siempre muy orientados ellos también a nuestros intereses, ¿no? O sea, muy con la escucha muy abierta. Y también después en un trabajo de revisión y de corrección con los autores que tuvimos al interior del grupo, y que creo que también fue muy rico, y dentro del cual también hay muchas otras personas que colaboraron con la corrección, con la revisión, hasta incluso con muchas traducciones que incluyen artículos inéditos traducidos para este libro. Así que muchas gracias también con eso. Y una tercera dimensión de agradecimiento también con, esto sí, obviamente no están acá, pero todos están esperando la filmación, dado que no había posibilidad de participar por virtual, de los investigadores latinoamericanos y europeos que participaron también de este libro. Y ahí yo destacaría dos cosas como agradecimiento. Una es trabajar dentro de este enfoque, que es un enfoque que es sensible al terreno, o sea, que permite discutir de teoría, pero a partir desde los terrenos de cada uno. Permite discutir sobre teoría, sobre la productividad de categorías teóricas, pero también de discutir sobre la producción de categorías empíricas a partir de cada terreno. Y ahí creo que se da, y eso es lo interesante con los distintos investigadores de distintas latitudes, un trabajo que no siempre ocurre y que para mí es loable, un trabajo simétrico de intercambio entre equipos de investigación, permitiendo lugar a enfoques plurales e interdisciplinarios que se notan mucho en todo el libro. Solo decir dos cosas. Creo que el libro da una posibilidad de discusión a estas cuestiones sobre el enfoque y las tradiciones teóricas, la relación con las ciencias sociales, la productividad para la investigación empírica. Abre las puertas a dificultades y críticas que se le pueden dar a este enfoque también. El libro es una puerta de entrada también para eso, y hasta incluso de incipientes trabajos locales, de estudios empíricos locales que siguen el surco de dos de las principales matrices de este enfoque, como son la experimentación personal y las configuraciones sociotécnicas. Si tendría que decir una palabra que define este libro, es ser una apuesta a una modalidad de trabajo para la investigación social. Y como dice en la contratapa, un poco propone este libro dos formas de calibrar el foco. Una, una preocupación por los detalles, tratando de evitar todo reduccionismo, los detalles de las relaciones, es decir, ir primero a ese afán descriptivo antes del analítico. Y segundo, el seguimiento de los procesos, siempre en permanente transformación. Así que muchas gracias a todos y a todas por participar en este evento. Bueno, y voy a ceder la palabra a Nicolás Viotti, presentador, participante de este libro, conocedor desde sus entrañas de este proyecto, del CONICET, Universidad de San Martín. Bien. Gracias, Nico, por estar acá. Me pongo el control de tiempo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación. Realmente es un placer participar de este pequeño diálogo, haber participado del libro y haber participado de buena parte de algunas de las discusiones que vieron que están en la trama de este libro, en la trama de algunos de los proyectos que Gabriel viene llevando en los últimos años a cabo.
Así que nada, mi intervención tenía que ver con hacer una pequeña reflexión. Gabriel inicialmente nos mandó un mail hace unos días a los tres para sugerirnos si queríamos enfocarnos en alguna parte del libro. Es muy difícil enfocarse en alguna parte del libro, porque el libro obviamente está armado en base a tres grandes nudos y tres partes, que es una reflexión más conceptual, una segunda parte, digamos, que trata de poner en tensión la reflexión más conceptual, más analítica, con las categorías que emergen de las diferentes lógicas empíricas, cierta tensión entre categorías de campo, digamos, y categorías más analíticas, y una tercera parte que tiene más que ver con estudios empíricos más concretos. Entonces, justamente lo original, digamos, de esta clasificación, y es un modo interesante de agrupar los trabajos, pero también es difícil para, digamos, recortarlos entre sí y hablar de uno y no hablar de los otros. Entonces, básicamente, yo le dije a Gabriel que por ahí me interesaba decir algo sobre los textos finales, que son los textos más empíricos, hacer un panorama sobre eso, pero también me interesaba decir algunas cuestiones más generales que me parece que tienen que ver con, digamos, la propuesta general de este libro y en qué clima cultural o en qué clima social me parece que está interviniendo, que me parece algo a destacar. Bueno, digamos, los textos de la última parte los voy a mencionar muy rápidamente. Hay un texto de Felipe Barrocán Veiga, digamos, dedicado a una etnografía del Valle de Gafieira en Río de Janeiro. Hay un análisis muy interesante sobre la categoría de respeto, cómo aparece en esa investigación, y ciertas cuestiones vinculadas al análisis más goffmaniano, etc. Hay un trabajo también de Sebastián Muñoz Tapia, que es un trabajo sobre las carreras de los raperos en Buenos Aires. Es un trabajo que uno podría pensar vinculado a una sociología pragmática de la producción estética contemporánea, y hay una serie de cuestiones muy interesantes ahí sobre el concepto de jugársela, el concepto de entrar dentro de, digamos, la actividad artística profesional del mundo del rap. Hay un trabajo también de Denise Oswald, que está acá entre nosotros, sobre la cuestión de la vivencia, digamos, del aprendizaje y la enseñanza de la danza, sobre todo dentro del mundo del baile más, o de la danza más experimental, a partir de ciertas categorías como la vivencia estética de John Dewey, etc. Y por último hay un trabajo, me comí algunos otros trabajos, pero perdón. Bueno, hay una serie de trabajos también interesantes, pero quería destacar uno para no ocupar todo el tiempo, que es el trabajo de Guido Alejo Ciuriano, que es un análisis sobre la obra de Elías dedicada a Mozart, que me pareció un trabajo particularmente interesante, porque, digamos, plantea una discusión sobre los procesos de aprendizaje, y concretamente hace una discusión muy fuerte con el libro de Mozart que escribió Elías, que justamente tiene un tipo de argumentación en base a ciertas determinaciones culturales, digamos, o ciertos hábitos que estarían en juego en la construcción de un genio, digamos, ¿no? Y el trabajo de Guido me parece que es muy, muy original, porque justamente plantea una mirada pragmática sobre el aprendizaje, discutiendo con un libro muy, muy importante como el libro de Elías, donde justamente me parece que hay una intervención muy original para una serie de cuestiones sobre cómo se piensa la cuestión del conocimiento hoy. Todos esos ejemplos más empíricos, también junto con los trabajos, digamos, el resto de los trabajos del libro, a mí me parece que, digamos, intervienen, digamos, sobre tres cuestiones que me parece interesante destacar. Primero, yo diría que el libro es un libro que la palabra que lo caracteriza es el pluralismo. Es un libro plural, no solamente por la variedad de autores que están en juego ahí, sino por la diversidad de temas y por la diversidad de personas que corresponden a trayectorias académicas muy diferentes. Me parece que eso es un valor del libro, y tiene también que ver con cierta mirada muy, digamos, de cierta diversidad en temas de tradiciones intelectuales y en temas de personas que vienen de trayectorias muy diversas, pero que también tiene que ver con un poco la propuesta de Gabriel, digamos, y las propias redes de Gabriel en el mundo de las ciencias sociales, y esa apertura a poder pensar estas cuestiones, digamos, de vincularse con espacios de investigación muy diversos. Pero por otro lado tiene que ver con una idea que me parece que también es central en el libro, que es la idea de que lo interesante no son los temas, sino son los problemas que están de fondo. Y todos los trabajos del libro están atravesados por ciertas premisas o ciertas problemáticas vinculadas
a las tradiciones pragmáticas o pragmatistas, y eso hace del libro una rara avis, digamos, ¿no? Porque en general los libros suelen acumular trabajos sobre un tema o suelen ser libros teóricos sobre algún autor o sobre alguna problemática. En cambio, este libro está un poco como en una situación un poco híbrida, donde justamente hay una serie de temas muy diversos, pero con ciertas problemáticas en común. Y de un modo muy heterogéneo, digamos, porque digamos, no todos los autores que están en el libro son férreos defensores de principios pragmáticos, sino que tal vez usan algún elemento, alguna categoría, alguna estrategia, alguna posición epistémica para pensar. Hay una segunda cuestión, me parece a mí, que también está en el libro, que es un clima de época. Me parece que el libro también dice algo sobre un estado actual de las ciencias sociales, de una cierta indefinición entre las fronteras entre la antropología, la sociología, incluso la historia, como muestra el trabajo de Mariana. Me parece que ahí hay un clima de época, primero por esta cuestión de que hay problemáticas transversales a las disciplinas, pero también por una cuestión generacional, me parece a mí, en donde también me parece que el libro es un índice de una cierta, digamos, sensibilidad contemporánea de las ciencias sociales, de ir hacia los hechos, de tener una mirada más rasante, de tener una mirada mucho más cercana a las prácticas, de desconfiar, aunque no rechazar ciertas categorías teóricas más reificadas, y sobre todo, digamos, de tener una mirada más simétrica en el sentido más amplio de la palabra de simetría, digamos, en el sentido de tomarse mucho más en serio las categorías nativas, darles un estatuto epistémico mucho más elevado y ponerlas en algún sentido en diálogo con las categorías analíticas más tradicionales de las ciencias sociales. Y me parece que todas estas operaciones son parte de un clima general, digamos, de las ciencias sociales en general, digamos, pero también digamos, la llegada a espacios de cierta legitimidad social de una cierta generación de investigadores que han sido formados en este tipo de tradiciones y que de algún modo están como expandiendo este tipo de perspectiva a una mirada más general de las ciencias sociales. Hay una cuestión, digamos, en la Argentina hay una historia de las miradas sobre las perspectivas pragmáticas. Recién hablamos con Ernesto Mecchia sobre la figura de Florial Forni, que fue alguien que fue muy importante para las miradas vinculadas a la escuela de Chicago en la década fin de la década del 70, al principio de la década del 80. Recuerdo también algunos trabajos de Eliseo Verón de fin de la década del 60, donde él introduce a Charles Peirce justamente en una discusión con el estructuralismo y una mirada sobre la pragmática, que por ahí quedó más vinculado a los estudios de comunicación o a los estudios sobre la semiótica. Pero digamos, en las ciencias sociales argentinas tenemos una vieja tradición de vínculos con las miradas más pragmáticas, pero de algún modo han quedado, digamos, dentro de meandros un poco perdidos en la historia de las ciencias sociales, y me parece que hoy es un momento, como este libro muestra, donde esto, digamos, tiene una centralidad mucho más fuerte, y me parece que este libro es realmente pionero en relación a eso. Una última cuestión, en base a esto, a mí me parece que el libro tiene otra gran característica, que es que esta mirada más rasante, esta mirada más simétrica sobre las categorías nativas y las categorías analíticas, estas miradas más descentradas que casi, digamos, todos los trabajos del libro tienen, por un lado hacen esta operación, pero nunca renuncian a tener una relación con la totalidad. Digamos, me parece que eso es una gran tradición de la sociología y las ciencias sociales argentinas, en donde esta mirada por el detalle, por esta idea de la descripción, no la descripción densa de Gibbs, sino la descripción fina que cita Cyril Lemieux en uno de los artículos, no es un análisis que se preocupe por el detalle, por lo particular o por lo singular o por la parte, sino que en casi todos los trabajos hay una gran preocupación por dar cuenta de procesos muy singulares, muy particulares, pero en una discusión con procesos más generales. Que digo, eso no tiene por qué ser así, a veces hay trabajos que son muy específicos y son interesantes en sí mismos, pero me parece que eso es parte de una tradición argentina también de la sociología, digamos, de una cierta reflexión en donde la parte no está desvinculada de una problemática general, de una mirada más histórica, de una mirada sobre procesos macro, que me parece que está presente en el libro y que me parece un valor agregado también de la discusión. Bueno, gracias. Muchas gracias, Nico. Comentario muy interesante. Bueno, Mariana,
Mariana Heredia es investigadora también del CONICET, docente e investigadora también de la Universidad de San Martín. Gracias por tu comentario. Gracias a vos, Gaby, y a Nico además porque me permite provocarlo, que es lo más divertido, ¿no? Peleamos un poco, discutir un poco. Antes que nada, una presentación del libro en estas circunstancias siempre es una fiesta, y siempre es una fiesta que haya editores generosos que aceptan publicar obras de esta magnitud. Son 416 páginas, 6 secciones, 23 capítulos, un batallón de traductores y un largo trabajo capitaneado por Gabriel Nardachione, que desde un principio ocupó ese lugar singular y necesario de acoger preocupaciones empíricas diferentes desde una vocación de reflexionar con ideas más generales desde un lugar chisporroteante, diría yo, nutritivo, creativo, frente a quienes a veces tememos el carácter un poco inquisitorial y formal de la teoría social. Gabriel supo ser, ¿no?, un ensamblador en el mejor sentido, acogedor, estimulante, y el libro es en gran medida la expresión de su personalidad y su capacidad de llevar eso a buen puerto. Y la verdad es que es un libro que, siendo una gran apuesta en la discusión teórica, es muy divertido y muy diverso. Van a encontrar quienes lo lean: teatro participativo, residencias de adultos mayores, conflictos ambientales, bailarines de tango, yoguitas, milagros, expertos en economía, cómics, sindicalistas y mucha música, raperos, ¿no?, compositores de música clásica. Y eso le da una textura, un colorido, una musicalidad, ¿no?, a esas páginas, que hace que sea muy divertido, una tarea que es hoy, yo diría, acuciante y de una relevancia mayúscula, que es que volver a reinstalar la discusión teórica, la discusión sobre la generalidad en la producción de investigaciones en la antropología y la sociología contemporánea. Quienes estamos en esta mesa vivimos una suerte de giro metodológico. Cuando nos formamos, nuestros profesores hacían grandes teorías y grandes afirmaciones que no sabíamos muy bien por qué teníamos que confiar en ellas, y nosotros nos volvimos especializados en ciertos temas, muy atentos, ¿no es cierto?, al terreno, muy respetuosos de los sujetos y los objetos que analizábamos. Y mi sensación ahora es que lo que se perdió a veces en el camino son las grandes preguntas y las grandes apuestas teóricas y categoriales, ¿no? Entonces, en este sentido, el énfasis en el detalle, en los procesos, la invitación a una teoría que no sea inquisitorial, sino una incitación a la reflexión colectiva, me parece un trabajo de una gran centralidad y que llega en un momento muy, muy oportuno. Y que además da cuenta, como decía Gaby, de la conformación de un grupo que tiene ya cierta trayectoria y que comparte una sensibilidad común, ¿no? Creo esa sensibilidad por el trabajo de campo hecho con cuidado, pero también por la vocación de conversar y de generalizar algunas de sus propuestas. Y viniendo para acá pensaba algo que había escrito, que es que querría que escribiéramos juntos, en todo caso me parecía que esta era una ocasión para dejar planteado el capítulo 24 del libro. Después me acordé que el capítulo 24, para los que estudiamos ciencias sociales, es casi una institución, porque es el capítulo del Capital que todos leemos. Y entonces yo me imaginaba un capítulo 24 para este libro que fuera un poco una suerte de balance de esa trayectoria, de balance de esa sensibilidad que compartimos en un momento donde me parece que, digamos, llegó a cierta madurez, ¿no? Hace más de 50 años que se publicaron los libros que nos sirven un poco de referente para las teorías pragmáticas y pragmatistas. Hace ya casi 20 que todos nosotros trabajamos de algún modo en estas escuelas. Entonces me preguntaba, bueno, ¿qué es? Que es algo que siempre le pregunto a Gaby Nardachione y a Sebas Pereira. ¿Qué es ser pragmático? Yo soy una pragmática, califico, ¿no? Porque hay muchas de las cosas que leo en este libro que me parece que son básicamente la mejor sociología posible, la mejor ciencia social posible. Y es cierto que aparecen distintos nombres para calificar a este colectivo, diría yo, ¿no? Algunos lo llamamos escuela, otros enfoques, otros métodos. Sebastián Pereira habla de una galaxia, ¿no? Y entonces me preguntaba, bueno, ¿qué queda adentro y qué queda afuera? ¿Y con qué se discute cuando como hoy, yo creo, ya hemos matado al padre? Digo,
el pragmatismo surge discutiendo con el estructuralismo, discutiendo en Francia con la sociología de Pierre Bourdieu. Digamos, se plantea, como bien decía Nico, como una galaxia conceptual heterodoxa y plural. Acá lo cito a Nardaquier en la página 21. Y a mí hay algo de esa apuesta que no me termina, o sea, que me llama, digo, que me deja con las ganas de un capítulo 24. Por un lado, porque yo trabajé sobre los economistas y a mí los heterodoxos me parecen una fraternidad forzada que a la historia me remito, le cuesta afirmar una diferencia, ¿no? Y porque hay algo del pluralismo que a veces me suena a una cacofonía sin diálogo posible, donde cada uno viene y dice lo suyo, pero nos cuesta extraer conclusiones generales. Entonces yo creo que el libro tiene todo para hacer un paso más, todo para dar, ¿no? Ese último giro hacia el capítulo 24. Y para eso, y a mí me tocaba en la distribución, la sección sobre mediaciones problemáticas entre el enfoque y el terreno, me parece que hay como algunos puntos, porque uno en general se afirma en los bordes, en las dificultades, ¿no? Y entonces me parecía que con los 3 textos de esa sección se podían fundar como algunos de esos escollos susceptibles de fundar esta madurez que no profetiza, pero sintetiza y avanza, ¿no? Uno es que hay algo de la idea de detalle y la idea de proceso que es renuente a una de las obsesiones que compartimos todos los que hacemos investigación, que es el recorte, que es la parte de qué, el caso de qué estoy estudiando yo. Entonces, está bien, es una parcialidad de una totalidad, ¿qué parcialidad de qué totalidad? ¿No? Entonces, hay algo de esa pregunta que a mí me resultaba particularmente importante porque es la que nos permite restituir un diálogo sin necesidad de estar en una controversia de titanes, ¿no? O sea, entonces la primera cuestión es esa, es cómo pensar la particularidad de este enfoque y su forma de recortar situaciones, procesos, con las fortalezas y los límites que eso conlleva, ¿no? O sea, yo diría la fortaleza clara es el énfasis en la interpersonalidad, la textura de las relaciones. Una dificultad es reconstruir, si no es a través de los dispositivos, ¿no es cierto?, la interdependencia entre las personas que no se conocen, pero que de todas maneras, de algún modo, están condicionadas recíprocamente. La segunda cuestión que marca Marc Breviglieri en un artículo precioso sobre las personas en situación de calle, es que hay veces que las perspectivas pragmáticas o pragmatistas son muy exigentes en términos de las competencias cognitivas de los sujetos, ¿no? O sea, poder impugnar, criticar, argumentar en el espacio público-privado supone un conjunto de capacidades críticas que no están distribuidas democráticamente. Entonces ahí hay un conjunto de preguntas sobre cómo se equipan o cómo se sustraen esas capacidades en los sujetos y cómo además, en función de esas capacidades, se logra, digamos, algún principio de acuerdo. La otra cuestión muy interesante planteada por el texto de Marita Carosi sobre los bailarines de tango es que hay veces que tanto las categorías nativas como las eruditas tratan de trazar fronteras en un magma, ¿no? en un mar de tangos, va a decir ella, ¿no? Cuanto las categorías, como un esfuerzo de cristalización de afirmaciones, a veces se ve, digamos, contradicha, ¿no? esa vocación por un mundo que se revela más fluido, más mutante, más líquido, ¿no? de lo que querríamos. Y finalmente mi texto, que es sobre los ricos y poderosos, ¿no? Que son un tema que no le gusta mucho a la sociología pragmática, en todo caso trae otra de las problemáticas, creo yo, y ahí es donde un poco le sacó chispas a Viotti, que es qué ganamos y qué perdemos con la simetría, ¿no? O sea, hay algo de la simetría, pongo yo en mi artículo, que lleva a creer que la simpatía y la bomba atómica tienen el mismo estatuto epistemológico, y bueno, y cómo introducir a través de los eslabonamientos, de los dispositivos, digo, de la duración, de una mirada macro que complemente esas miradas situacionales, algo de esa jerarquía de factores que queda a veces un poco desdibujada, sobre todo porque me parece que es un gran momento para la teoría en América Latina, y me parece que es un momento maravilloso para que la teoría de América Latina deje de ser solo pensar de manera descentrada o desde la periferia, ¿no? Desde una posición otra, sino que pueda afirmar
una particularidad o una universalidad susceptible de generalizarse, ¿no? Y en ese sentido me parece que el libro muestra con mucha claridad la riqueza, la potencialidad de ese primer momento descriptivo fuerte, de esa necesidad de conversar con otras categorías y otras teorías, y que incita entonces a este próximo paso, espero yo, que es el que sigue a la descripción. Gracias. Bueno, de nuevo muchas gracias Mariana por tan rico comentario y las cosas que dijiste. Y bueno, Ernesto Mecchia, acá con nosotros, un placer tenerlo para comentar este libro también. Y bueno, hay un umbral alto. Bueno, buenas noches. Me da mucho gusto, Gabriel, que me hayas llamado para compartir este momento. Y también me da mucho gusto compartir con Mariana y con Nicolás. Bueno, ¿cómo podría decir? Yo me siento pariente cercano de Narda Chione, porque él es un militante, digamos, del lado B de la sociología, y a mi manera, digamos, desde los años 90, cuando me recibí, empecé a militar, como creo que Gabriel hace una militancia académica, con un repertorio de lecturas, con una cierta forma, digamos, de pensar la sociología, que recuerdo que en aquel momento hacía que muchos colegas frunzan la nariz como si olieran algo feo. Estoy hablando de autores como Irving Goffman, como Herbert Blumer, como Garfinkel, inclusive como Alfred Schutz, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que los espacios académicos, ¿sí? No existen por magia, digamos. No fue magia que exista hoy, digamos, una movida pragmatista o pragmática en sociología en Argentina. Entonces, esto también es una visión que calculo me dejó mi condición de funcionario en varias facultades. Creo que, claro, cuando uno ve en perspectiva el trabajo de Gabriel, ve que le está dejando a la institución una capacidad instalada nueva, y una capacidad instalada nueva muy rica, tanto en términos epistemológicos, como en términos teóricos, como en términos metodológicos, ¿sí? Una capacidad instalada que tiene su potencia, me parece a mí, sobre todo para generar desacuerdos interesantes, ¿no? Porque es muy filoso, muy afilado el razonamiento de Gabriel y su equipo, ¿no? Cuando dicen que tenemos que trabajar en el ¿no? Entre las categorías conceptuales y, por supuesto, las categorías nativas o las categorías de los actores o las teorías de la gente, como me gusta decir a mí. El lado B de la sociología, y sí, sos como un abanderado acá en el campo de la sociología en Argentina, ¿no? Y después leí en tu introducción que hablas mucho de laburar a ras del suelo, ¿no? Laburar en este doble sentido, ¿no? Laburar con las categorías que naturalmente nosotros traemos, pero con las categorías que maneja la gente. Y bueno, también tiene que ver con el parentejo que yo siento con vos. A ras del suelo lo leí en tu libro, y yo di algunos cursos llamados Desde el Llano, por ejemplo. Después, cuando coincidió con el nombre de un programa de televisión que me pareció antipático, lo cambié. Y después, por ejemplo, en el doctorado de San Martín, que estuvimos con Vilma, di un curso llamado Sociologías desde abajo, porque realmente todo lo que significa la cognición social y poner en valor la cognición social, lo que sabe la gente, siempre me obsesionó como un tema para hacerlo ver y para hacerlo valer en la universidad, tanto en el grado como en el posgrado.
Y cuando digo el saber de la gente, el conocimiento social o la cognición social, justamente quiero darle un estatuto sociológico serio, un estatuto sociológico de dato a esas teorías que maneja la gente, a esas categorizaciones que maneja la gente. Como dijo Nicolás, creo que el libro, que ojalá tenga un capítulo 24 o que ya directamente empiece a ser volumen 2, creo que tiene un poco que refleja un poco o bastante un clima de época, ¿no? Creo que sí, que lo refleja, que hay una queja, ¿no? En muchos y muchas de nosotros respecto de qué estatuto tiene la teoría consagrada, por decirlo de alguna manera, pero creo que también con esto que voy a decir hay diferencias respecto de los temas que investigamos, pero como es, siento que ese clima general todavía no es acompañado por prácticas de investigación concordantes, digamos, ¿no? Creo que hay una especie de primacía teórica que sigue armando algunos relatos sociológicos que me parece que cuya estructura, cuya textura tendríamos realmente que discutir, ¿no? Y en ese sentido creo que el libro de Gabriel Narrachione, aporta muchísimo, pero inclusive nos aporta muchísimo a aquellos que no venimos, digamos, de el manejo de las grandes teorías o el sustentar esas grandes afirmaciones de los clásicos que nos enseñaron y que nunca sabemos por qué teníamos que confiarle. Yo soy mucho más light teóricamente, me siento cómodo siempre por los temas que investigo en el clima cognitivo interaccionista, ¿sí? Pero claro, creo que el libro de Gabriel también nos ayuda a nosotros, los que venimos de estar más cercanos, si queremos, al mundo de la vida o a las racionalidades de sentido común o a las esferas de sentido donde está la gente, porque realmente uno puede leer a Goffman 1, 2, 3, 4, 5 veces, yo igual lo leí muchas más veces, otro día se lo recito de memoria, uno puede leer a Blumer, puede leer a Garfinkel, yo soy un lector de buena voluntad, pero realmente lo que tenemos ahí son dos cuestiones. Me parece que no hay una tirada de línea, ¿sí?, sobre cómo se puede trabajar metodológicamente, ¿sí?, en este que dice Gabriel. Por ahí Blumer, me acuerdo que hablaba de los conceptos sensibilizadores, pero bueno, quedó ahí suelto, que eran conceptos que manejaba la gente que surgía en el campo, pero quedó ahí muy suelto. Esta es una de las carencias que tengo con estos autores que tanto me gustan, y la otra carencia es un gran eslabón perdido, que es tratar de pensar lo público, tratar de pensar el conflicto, tratar de pensar lo político a gran escala, o por lo menos tratar de pensar lo político potencialmente, la politicidad, ¿sí?, disruptiva, digamos, que podemos encontrar en muchos escenarios donde lo social se manifiesta. Y creo ahí que el pragmatismo o los pragmatistas ofrecen una posibilidad de, primero, bueno, el libro de Gabriel brinda precisiones metodológicas, presenta trabajos muy variados y muy escrupulosos hechos metodológicamente, lo muestra metodológicamente, pero también presenta otros artículos donde los autores, me acuerdo en este caso Cyril Lemieux, ¿no?, se toma muy en serio, ¿sí?, esta cuestión de pensar lo político en esos entramados, en esas relaciones sociales, ¿sí? Así que eso me parece que es sinceramente muy importante, porque en la denominada, es una etiqueta, microsociología, eso no está presente. Yo, además de ser un lector de buena voluntad, soy un lector buena onda,
y por más que le ponga onda, no hay forma, digamos, de pensar estos temas. Bueno, calibrar el foco de dos maneras, exhorta Narrachione, siguiendo en detalle las relaciones, ¿sí? Y siguiendo la dinámica de los procesos, ¿no? Lo cual, bueno, implica algo que sugirió Mariana hace un momento, ¿no? Bueno, detallistas hasta qué punto, ¿no? Detallistas de qué, ¿no? ¿Cómo hacemos para balizar, digamos, la cuestión de los detalles sin perdernos nada en el medio? Pero también dije hace un momento que hay un clima general de época que el libro presenta, pero que tal vez no es muy transitado en las investigaciones concretas. Cierto que depende del tema que toquemos. Cuando hablamos del detalle de las relaciones, esta mañana me acordaba, Gabriel, me levanté 6:30 para leer el libro. Me acordaba que una vez a un tesista le dije que no tenga pudor en poner los testimonios de los actores, y mucho menos de poner cómo él preguntaba, ¿no? Porque si no está la pregunta, no se sabe de dónde viene. Y recuerdo que en la defensa uno de los autores le dijo que él pecaba de ser un fetichista del testimonio de la gente, ¿no? Yo me quedé medio como helado. Digo, prefiero como ese fetichismo y no el otro fetichismo, ¿no? Donde, digamos, nos agarramos de dos indicadores, por decirlo de una manera un poco dura, ¿no? Pero de dos síntomas que hay por el campo, y ya lo encontramos como el ejemplo más perfecto de la teoría que manejamos, ¿no? Así que bueno, esto realmente, este detalle es para tomarlo en serio. Y luego el seguimiento de los procesos, ¿no? Tomarse realmente la cuestión dinámica, ¿no? de los procesos sociales. Pero algo que me gusta mucho más, hay otra cosa que me gusta mucho más, y es cuando Gabriel se queja, corregime si me equivoco, de dos gestos de la sociología clásica, ¿no? Y me encantó leerlo. Él habla de la restricción cognitiva y, la más importante, la restricción ética, ¿no? De la restricción cognitiva creo que querés decir que tenemos que cuidarnos de esas sobreinterpretaciones a priorísticas, ¿sí? Tenemos que cuidarnos de construir en el papel psicologías sumarias, síndromes sociales, ¿sí? Y sobre todo nos exhorta a que le tengamos paciencia al trabajo descriptivo, ¿sí? Cuando muchas veces lo que nos pasa es que nos animamos un poco con la descripción, no aguantamos más y ya damos el salto a no sé dónde, ¿no? Y la restricción cognitiva, entiendo que para Gabriel, no sé si para Gabriel, bueno, me lo dirás después, va casi siempre de la mano con la restricción ética, ¿no? Y él ahí dice que muchas veces, ¿sí? No, yo lo digo, la restricción ética, digo, si nosotros anteponemos las teorías, ¿sí? Sean del cuño que sea, si nos comemos el trabajo de la descripción fina, como dice Lemieux, probablemente estemos impidiendo el alumbramiento desde el trabajo de campo de otras éticas, de otras formas de estar en el mundo, ¿sí? De otras formas de valorar el mundo. Y esa restricción ética sí que me parece de lo más importante para seguir explorando, e inclusive para que escribas un artículo al respecto, si es que ya no lo tenés, ¿no? El antídoto para esto, para las restricciones, estar a ras del cielo, iba a decir, a ras del suelo. Bueno, Gabriel, nada, yo te felicito, porque realmente esto para mí es el producto de la perseverancia, de la militancia, por instalarle a la academia una capacidad más, ¿sí? Y soy perfectamente consciente de que esto lo haces con mucha vocación, lo haces colectivamente, formando gente, y nada, esperamos el capítulo 24 en forma de artículo para ahora, para las vacaciones de invierno, y el volumen 2 para el año que viene.
Es un libro impresionante. Tengo que dar testimonio como editor. Cuando la primera vez que nos encontramos con Gabriel en la casa de Guillón, ¿cuándo fue? ¿Hace 3 años? Sí, fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Así que llevó tiempo, llevó trabajo. Hay mucho valor agregado, no solamente de los artículos y los textos en sí mismos, sino también de lo que significó organizar todo esto, traducir. Hemos trabajado mucho al respecto. Así que es una obra impresionante. Verdaderamente quiero agradecer también a Andrés este acompañamiento de esta obra que atravesó épocas difíciles. Pasamos distintos momentos donde, bueno, ¿y dónde queda el proyecto? ¿Qué situación? Etcétera. Y supimos encontrar cada paso pequeñas negociaciones, pequeños arreglos para poder no soltar el proyecto, aunque sea un libro tan grande y de tanta, digamos, peso. Sí, además la variedad de autores hace más complejo. Yo digo que cada autor es como si fuera un libro distinto, ¿no? Porque requiere un tratamiento distinto. Pero bueno, nosotros ya dimos el paso, el gran paso. Ahora el siguiente lo tienen que dar ustedes, ¿no? Difundiendo, aprovechándolo, también comprándolo, por eso lo ofrecemos aquí. No sé si en estas ocasiones también se firman los libros, pero están disponibles, ¿no? No sé, la verdad que me estaba preguntando, le pregunté acá a mi amigo Julio. Pero bueno, gracias nuevamente y quedamos a disposición. Gracias Mariana, Nicolás, Ernesto, perdón. Gracias a todos por venir.